Increíble transformación. Un millonario solitario descubre un inesperado amor en Navidad gracias a un viaje inesperado a su pueblo natal. Eduardo Fernández, empresario admirado en la bulliciosa Ciudad de México, miraba por la ventana de su mansión elegante, las luces navideñas brillando intensamente, pero su corazón estaba envuelto en oscuridad. La presión de su éxito material se convertía en un peso insoportable, el lujo que lo rodeaba no lograba calentar su soledad. En esa fría tarde, su mente divagaba entre recuerdos de una niñez llena de amor y risas familiares, un contraste abismal con su actual vida vacía. Mientras revisaba su antigua oficina, buscando tal vez respuestas a su angustia, sus manos temblorosas desordenaron documentos que llevaban años olvidados. Entonces, encontró una carta que había escrito a su abuela en su juventud. Las palabras en esa hoja amarillenta cobraban vida. Escribía sobre su deseo de hallar el verdadero amor, y sus ojos humedecían al recordar las enseñanzas de su abuela sobre el valor de la familia. Un grito de auxilio resonó en su mente. ¿Qué había hecho con su vida? La búsqueda de éxito lo había conducido a un camino solitario y desolado. Despertando de su letargo emocional, Eduardo tomó una decisión impulsiva: debía regresar a su pueblo natal. La idea le llenaba de un extraño nerviosismo, pero también de esperanza. El bullicio citadino se desvanecía al imaginar las calles empedradas de su infancia, los aromas de la cocina de su madre, y la risa de sus amigos. Sentía que su esencia permanecía en ese lugar olvidado, deseaba recuperar ese sentido de pertenencia. Con cada kilómetro recorrido, sus dudas aumentaban. ¿Qué lo esperaba allí? Sus recuerdos se entrelazaban con miedos profundos sobre si sería aceptado nuevamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar al pueblo, la calidez de la comunidad lo envolvió. Las miradas curiosas y los abrazos sinceros de personas que apenas conocía le desconcertaban. Sin embargo, cuando conoció a Valeria, una maestra con una pasión contagiosa por educar, algo en su pecho se quebró. Ella era la antítesis de su vida anterior, humilde, auténtica y llena de vida. La observaba mientras sonreía a sus alumnos. Había en ella una luz que comenzaba a deshacer los muros que había construido en torno a su corazón. A medida que pasaban los días, las risas de los niños revivían sensaciones olvidadas. La calidez de las interacciones sinceras le traían una paz que nunca había sentido en su mansión. Pero, al mismo tiempo, las sombras de su pasado regresaban para atormentarlo. Sabía que su riqueza material podía convertirse en una barrera. Podía perder la conexión con Valeria, un alma que brillaba con intensidad en su vida, simplemente por su historia que parecía un peso demasiado grande. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionando su deseo de cambiar, de enamorarse. La angustia interna lo asediaba, y la pregunta lo mantenía despierto por las noches: ¿podría dejar atrás el mundo que había construido para abrazar una vida más genuina y profunda? Así, mientras las campanas de Navidad resonaban a lo lejos, Eduardo se encontraba al borde de una lección que podría definir su futuro, atrapado entre su viejo mundo de éxito y la posibilidad de un amor auténtico que podría darle un nuevo sentido a su vida. La tensión crecía dentro de él, la incertidumbre lo asfixiaba y, con cada día que pasaba, más cerca se sentía de perderlo todo. El rinconcito del pueblo donde Eduardo había pasado su infancia se sentía casi ajeno, como si el tiempo hubiera esculpido una nueva historia en la misma tierra donde había crecido. A medida que las luces de Navidad iluminaban las calles y los rostros conocían una calma nostálgica, él se debatía entre el deseo de permanecer y el miedo a ser descubierto. La apariencia de una vida exitosa lo seguía como una sombra, y su mente, inundada de dudas, lo acusaba de querer regresar al abrazo de su pasado de una manera egoísta. Valeria había convertido su vida en un transitar curioso por lo cotidiano, mostrándole a Eduardo que incluso los gestos más pequeños pueden ser grandes transformaciones. Con cada conversación, su forma de pensar parecía más clara. Ella lo retaba a confrontar sus propios demonios, a mirar más allá de la superficie dorada de su existencia. La conexión que compartían crecía, despertando en él una chispa que había estado ausente durante tanto tiempo. Pero esa misma conexión estaba acompañada por la abrumadora sensación de terquedad, de un pasado que no podía ser enterrado de un solo golpe. Eduardo sabía que tenía que actuar, que seguir los lineamientos de su corazón. Sin embargo, la pregunta persistente seguía atormentándolo: ¿había ganado la riqueza o la había perdido por el camino? En el vibrante mundo del amor, la riqueza no era necesariamente un activo. De hecho, en su mente, podía ser un estigma, un récord de una vida que había decidido dejar atrás. Caminando junto a Valeria por el parque, observó los niños jugando a lo lejos, riendo y disfrutando sin preocupaciones.
Sabía que esa era la felicidad que anhelaba. Su determinación se aglomeraba dentro de él, empujándolo a enfrentar sus propios sentimientos. Pero en su pecho, un resquicio de miedo seguía aferrándose, y si Valeria lo veía como un extraño, como el millonario cuyo mundo no entendería. Porque él tendría que ser el que le enseñara algo sobre la vida. Hoy era el día en el que debía dar un paso. Se encontraba en la puerta de la pequeña escuela donde ella trabajaba, y la ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Sería capaz de abrir su corazón y mostrar su verdadera esencia. Finalmente, tomó aire, golpeó la puerta y la vio sonreír cuando la abrió. Una sonrisa auténtica que iluminó su mundo oscuro. En ese instante, se dio cuenta de que Valeria lo veía más allá de su riqueza. Ella le brindaba una luz que desafiaba todo lo que había logrado. Eduardo, en un acto de vulnerabilidad, confesó sus miedos y cómo su vida había sido únicamente dinero y ambición. Valeria lo escuchó sin juicios, su mirada reflejando una profunda comprensión. Fue allí, en ese intercambio sincero, donde Eduardo comenzó a atar los cabos de su existencia y desenmarañar la telaraña de su soledad. La decisión era inminente, la elección se palpaba en el aire, amor o ambición. La verdad de su corazón resonaba con claridad, pero las tentaciones de volver al éxito lo acechaban. Mientras las palabras brotaban de su boca con sinceridad, sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse, como un atardecer que intenta ignorar las sombras que el día deja atrás. De repente, el timbre sonó, y un grupo de niños se agolpó frente a la puerta, interrumpiendo su momento. Mirándolos, Eduardo se dio cuenta de que más allá de Valeria, había un mundo que también esperaba. Sin embargo, su confusión no había hecho más que comenzar. La elección que había tomado estaba lejos de ser la solución, al contrario, había abierto un nuevo laberinto de dilemas. Perdería su conexión con Valeria si regresaba a su antigua vida. La respuesta a estas preguntas lo llevaría a un camino aún más incierto y peligroso. Mientras miraba a los niños y luego a Valeria, la ansiedad invadió su espíritu. Una decisión monumental se acercaba, y el eco de su propia verdad resonaba en su mente. El momento de la verdad había llegado. Eduardo observó a Valeria mientras sus ojos se alejaban de él, cautivados por el bullicio de los niños que corrían hacia el patio de la escuela. En ese instante, una corriente de desconfianza le atravesó el pecho. Era capaz de ser la persona que Valeria creía que era. Podía sentir el abismo de la duda abrirse a sus pies, y con cada segundo que pasaba, su resolución se tambaleaba. La vida que había construido parecía chocar brutalmente con la posibilidad de un futuro más auténtico. La voz de Valeria se transformaba en un eco distante mientras su mente comenzaba a dar vueltas a lo que realmente deseaba. Había estado tan centrado en la imagen que había proyectado al mundo el empresario exitoso, el hombre que podía comprar lo que quisiera, que casi había olvidado qué significaba ser verdaderamente feliz. Se preguntaba si había sido tan ciego para entender que la verdadera riqueza no era la acumulación de bienes, sino las conexiones significativas que se forjan en el corazón de las personas. Las risas de los niños rompieron el silencio que ocupaba su mente, llevándolo a un recuerdo lejanísimo de su propia infancia, días simples donde las preocupaciones parecían inexistentes. Una parte de él quería volver a aquel niño despreocupado, a esa esencia pura que había perdido entre reuniones y contratos agobiantes. Mirando a Valeria, Eduardo percibió que tal vez había encontrado el camino para recuperarla. No se trataba de huir de su realidad, podía integrar ambas partes de su vida. Con un nuevo objetivo surgiendo en su interior, se dirigió a Valeria. En su voz habitaba la sinceridad que había cultivado durante su conversación anterior. No quiero ser el que solo trae problemas. Quiero ser alguien que pueda aprender a construir conexiones significativas, incluso en este mundo que he dejado atrás. Su corazón latía con fuerza, cada palabra le permitía sentarse un poco más en su verdad. Ella lo miró, y en su rostro vio algo más que comprensión, vio esperanza. Valeria, tan dispuesta a aceptar su vulnerabilidad, respondió, los errores no definen quién eres, son parte de tu viaje. Lo que elijas ahora, Eduardo, es lo que realmente cuenta. Antes de que pudiera responder, una idea golpeó su mente como un rayo. Quizá no necesitaba elegir entre su éxito y su conexión con Valeria. Podía reinventar su propósito en ambas direcciones. Pero el miedo a perder lo que había construido también le advertía con voz sutil de traición. ¿Podría un cambio de dirección ser el retorno a su niño interior sin sacrificar todo lo que había logrado? Al tomar aire, se comprometió a actuar, a ser el artífice de su destino. Sabía que eso iba a llevar tiempo y esfuerzo. Tal vez podría usar todo lo que había aprendido de la vida de negocios para construir no solo una vida próspera, sino también una rica en significados. Pero, justo cuando empezaba a explorar las posibilidades que tal transformación podría acarrear, una agenda de negocios, que normalmente no le importaba, apareció abruptamente en su mente. Era un recordatorio del próximo proyecto que podía llevar su nombre, una reunión crucial que amenazaba con avalar el antídoto para una vida vacía. Las dudas regresaron, anclándolo a ese camino, mostrándole el camino de la familiaridad y el éxito. Era el quizás más pesado que había conocido.
¿Concedería su alma a la ambición o seguiría una senda cercana a lo humano, a lo emotivo? La elección que enfrentaba estaba repleta de significado, una revelación vital que podría cambiar su destino. Eduardo sintió que una nueva batalla se desataba en su interior. Mientras miraba a Valeria, su corazón le gritaba que había más que perder que ganar. Pero, podría dejar de lado el temor y afrontar de una vez por todas su solitaria ambición. El tic de un reloj resonaba en el aire mientras Eduardo entendía que el verdadero reto estaba apenas comenzando. Las decisiones cruciales y la incertidumbre sobre su futuro lo arrastraban a un torbellino de emociones, una mezcla de expectativa y miedo. Decidiendo que el seguir adelante ya no sería opción, sino imperativo, Eduardo miraba a Valeria, preparándose para un viaje que prometía no solo redención, sino también amor. Pero se dio cuenta de que el mundo que había conocido aún estaba enroscado en sus pasos, y una vez más, la sombra de su antigua vida interfería. ¿Qué decidiría cuando los viejos fantasmas llamaran a su puerta? La próxima respuesta que viera en su camino podría cambiarlo todo. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, como un mantra en medio de un caos interno. Los errores son parte de tu viaje. Esa afirmación lo llevó a cuestionar no solo su presente, sino cada decisión que había tomado en el pasado que lo había conducido a este punto. Estaba atrapado en un laberinto de expectativas, las suyas, las de los demás y las que había construido en torno a su éxito. Al cerrar los ojos por un segundo, se vio a sí mismo en una reunión de alto nivel, discutiendo cifras sobre proyecciones de ganancias, mientras un anhelo latente de conexión lo invadía. Quería a casa con más dinero, pero vacío de propósito. Sentía que cada vez que cerraría un trato, abriría más puertas hacia una soledad inexorable. La voz de Valeria había logrado desnudarse de superficialidades, llevándolo a confrontar un dilema existencial. Eduardo sabía que debía actuar, pero cómo y cuándo se mantenía confuso. Sentía que cualquier decisión que tomara podía convertirse en una rendición a su pasado o en el primer paso hacia una nueva vida. A medida que los niños corrían, sus risas parecían ofrecerle una forma de romper con aquel ciclo, para mirar hacia adelante. Decidió que asistir a la reunión era necesario, pero no con la intención de dejar que dominara su vida, sino como un trampolín hacia una nueva perspectiva. Con el objetivo claro en su mente redefinir su concepto de éxito, Eduardo se dirigió a su oficina, una torre de cristal donde había construida su reputación. Mientras se acercaba al ascensor, su mente divagó entre cifras y datos, pero cada detalle desprovisto de significado parecía no resonar en su ser. La reunión estaba compuesta por viejos aliados y nuevos ejecutivos, ansiosos por demostrar su valía. A medida que la discusión avanzaba, Eduardo sentía que su mirada se deslizaba hacia el exterior. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, y la visión del horizonte lo impulsaba a desear un cambio. Aquel lugar, en el que había encontrado validez, se transformaba lentamente en una prisión. Cuando le llegó el turno de hablar, su mente se concentró, pero las palabras no eran las que esperaba. Se encontró desdibujando orgullosamente los números, pero era la conexión con sus compañeros lo que realmente buscaba expresar. El rendimiento de este trimestre es sólido, pero creo que necesitamos pensar en cómo podemos mejorar no solo nuestras cifras, sino también nuestras relaciones. La comunicación efectiva y el apoyo mutuo entre nosotros son fundamentales para el éxito a largo plazo. El silencio al final de su declaración hizo eco en su mente como un susurro de incertidumbre. Nunca había hablado así. Las miradas de sus colegas lo atravesaron, algunas de confusión, otras de asentimiento. Era evidente que no estaban acostumbrados a escuchar a Eduardo desde una óptica más humana. Pero en su pecho, aquella chispa encendida lo llenó de gratitud. Había comenzado a esbozar los ecos de una nueva realidad. Al terminar la reunión, se sintió diferente. Había puesto la primera piedra en el camino hacia la conexión. La posibilidad de cambiar el rumbo se sentía palpable, un paso que se alejaba de la avidez por el poder material. Ya no era solo un millonario en busca de cifras. Era un hombre deseando un significado. Mientras el día transcurría, evaluó lo que había aprendido, el camino del crecimiento no era lineal. Había que encarar las contradicciones, y en cada dificultad, encontrarse a sí mismo. En su camino hacia la auténtica conexión, Valeria era un faro que iluminaba lo que deseaba hacer. Pero aún le quedaba una confrontación por enfrentar, aquella que ni siquiera había anticipado en su transformación. ¿Qué pasaría cuando sus antiguos colegas se dieran cuenta de que ya no era el mismo Eduardo? ¿Cómo asumirían aquellos que siempre habían visto en él un líder implacable esta nueva versión, más vulnerable y, quizás, más impredecible? Mientras sus pensamientos se dispersaban, un mensaje de Valeria iluminó su teléfono. Eduardo, creo que deberíamos conversar sobre lo que podemos construir juntos, pero necesito que estés dispuesto a dar el siguiente paso. Sus pulsaciones se aceleraron. El verdadero desafío se acercaba, y con él, la necesidad de confirmar su valor. Podría dar ese paso sin mirar atrás, sin aferrarse a la sombra de su antiguo yo. La respuesta a esa pregunta se volvía inminente.
Había llegado el momento de decidir. Eduardo se encontraba de pie en su oficina, observando la ciudad desde las alturas, pero ya no se sentía parte de ese paisaje. La presión de ser un líder en un mundo corporativo había comenzado a desmoronarse, y en su lugar, una nueva realidad le ofrecía libertad. Volvía a ser el niño que soñaba con resultados significativos, aquel que anhelaba hacer una diferencia en la vida de las personas. Pero la pregunta que ahora pesaba en su mente era clara: ¿cómo dar el siguiente paso? La respuesta no venía fácil. El mensaje de Valeria lo había sacudido, como un llamado a la acción que desafiaba su zona de confort. Recordaba lo que significaba arriesgarse y los nervios que sentía cada vez que se enfrentaba a algo nuevo. Pero esta vez, el miedo no lo detendría. Su transformación no podía ser solo una cuestión de palabras, debía convertirse en un proceso tangible, en una verdadera evolución. En lugar de dispersar su concentración en los detalles contables, decidió invertir su tiempo en desarrollar conexiones significativas con su equipo. Era un cambio radical, pero cada vez que pensaba en la idea de cumplimiento personal, el entusiasmo crecía dentro de él. Ciertamente había llegado el momento de fomentar un entorno donde el diálogo fuera la norma y no la excepción. Esa semana, organizó una reunión informal con los miembros de su equipo. No había agenda rigurosa ni objetivos de rendimiento. Solo un espacio abierto para compartir ideas. Al principio, la atmósfera era tensa y llena de escepticismo. Muchos de sus colegas estaban acostumbrados al discurso corporativo vacío, donde los números reinaban supremos y las opiniones individuales quedaban relegadas a un segundo plano. Sin embargo, Eduardo respiró hondo y, dejando a un lado los múltiples escenarios de fracaso que podían surgir, se comprometió a ser auténtico. Al abrir el diálogo, pudo ver la chispa de la curiosidad en sus compañeros. Los miedos empezaron a desvanecerse. Historias sobre errores y lecciones debieron salir a la luz, y poco a poco, el miedo a la vulnerabilidad se reemplazó por la curiosidad y la conexión. Hoy no somos solo un equipo, somos un grupo de personas con sueños y aspiraciones individuales, les dijo. Ese momento de apertura provocó un intercambio honesto y auténtico. Eduardo se dio cuenta de que varios compañeros compartían la misma lucha interna por encontrar propósito en su trabajo. Al permitirles un espacio seguro para expresarse, cada voz se volvió un ladrillo en la construcción de una nueva cultura laboral que iba más allá de los números. Pero mientras florecía esa nueva conexión, la sombra de sus antiguos hábitos acechaba. La pregunta de Valeria seguía dando vueltas en su mente: ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? La decisión lo aterraba. Habría un camino para él, algo que trascienda su rol de empresario y lo convierta en un agente de cambio real. Un día, buscando claridad, decidió dar un paseo por su barrio en medio de esta vorágine emocional. Las luces navideñas comenzaron a adornar las calles y, en medio de ese ambiente festivo, se encontró con una antigua librería. Al entrar, una fragancia a papel y tinta lo envolvió, y comenzó a explorar los estantes, sintiendo que en esos libros podían encontrarse algunas de las respuestas que buscaba. Fue entonces cuando topó con un libro de crecimiento personal que había marcado su juventud. Recuerdos afloraron, los ideales que había descifrado en su juventud sobre conexión y propósito resurgieron con fuerza. Era un recordatorio de que la transformación no solo se trataba de renunciar a lo material, sino de reavivar su esencia. Al salir, un atisbo de esperanza iluminó su futuro. La idea de poner en marcha un proyecto de coaching basado en estas experiencias lo llenó de emoción. Pero el desafío que lo detendría en su camino era la confrontación con su propia imagen. Los ecos de su éxito preexistente aún reverberaban insistentemente en su mente. ¿Cómo aceptar la vulnerabilidad ante quienes lo habían visto como un titán de la industria? La pregunta persistía como un eco incesante: el costo de esta transformación privada sería, sin duda, elevado. ¿Podría equilibrar su antiguo carácter con esta nueva versión que cada vez más lo emocionaba? La tensión crecía en su ser, tan intensa como el resplandor de las luces navideñas. Y en el fondo de su mente, otra inquietante pregunta empezaba a plantearse: ¿podría esta transformación también abrirle la puerta a un amor inesperado en medio de la Navidad? El concepto de conexión comenzaba a tomar un nuevo significado, y con ello, emergía una posibilidad que ni siquiera había considerado. Eduardo se despertó esa mañana con una mezcla de determinación y confusión. La decisión de cambiar su ruta en la vida pesaba sobre él como una sombra, un eco constante que lo empujaba hacia algo desconocido. Mientras se preparaba para la jornada, las voces de sus compañeros resonaban en su mente, se sentía responsable de guiar no solo su propio destino, sino también el de quienes lo rodeaban. Era un desafío que lo excitaba y aterraba a la vez. En la oficina, el ambiente había cambiado desde su reunión informal. Las conversaciones habían fluido, pero el miedo a lo desconocido seguía presente en algunos rostros. Era evidente que algo había comenzado, pero aún quedaba mucho por hacer. Su anhelo de impulsar a su equipo hacia un nuevo paradigma lo llenaba de energía. Sin embargo, con cada intento de avanzar, la crítica interna se manifestaba con fuerza.
Podía sentir el juicio de su propia voz, cuestionando si aún era capaz de liderar en este nuevo enfoque. Decidió a superar su autocrítica, realizó un ejercicio mental. Se sentó en su escritorio, cerró los ojos, y se visualizó como un líder transformador, uno que inspira a otros a ser vulnerables y auténticos. Se concentró en cada palabra y gesto que quería proyectar. La conexión que buscaba con su equipo no solo era un cambio de faceta, era una reconfiguración fundamental de su identidad profesional. Eduardo eligió implementar un programa de mentoría dentro de la empresa. Quería demostrar que las relaciones significativas en el trabajo conducen a un mayor éxito personal y grupal. Creó un espacio seguro donde las personas pudieran explorar sus motivaciones y destacar sus habilidades únicas, algo que nunca se había hecho antes en su entorno. Sin embargo, había un riesgo, el fracaso. Y aunque estaba emocionado por el proyecto, esas dudas latentes seguían siendo una pesada carga. Con cada nueva sesión de mentoría, Eduardo se sentía más cerca de su verdadero propósito. Los empleados, al abrirse, se mostraban de forma genuina. La vulnerabilidad que antes parecía un riesgo ahora se transformaba en una fortaleza. Era un espectáculo conmovedor, al igual que él, muchos estaban en búsqueda de una voz para expresarse, de un propósito que fuera más significativo que los números en una hoja de cálculo. Uno de esos momentos se destacó particularmente, una colega compartió su lucha con el estrés y la ansiedad que impactaban su desempeño. Al compartir su historia, no solo liberó su carga, sino que inspiró a otros a hacer lo mismo. Eduardo se dio cuenta de que el poder del coaching no era solo un truco en su arsenal, era la clave que había estado buscando para conectar con todos a un nivel más profundo. Sin embargo, mientras ese crecimiento personal sucedía en el entorno laboral, su vida personal se mantenía estancada. Eduardo anhelaba esa conexión emocional que parecía elusiva. A pesar de su éxito en la carrera, se sentía más solo que nunca. Las luces de Navidad que adornaban la ciudad no eran suficiente compañía para calmar su anhelo por amor. Mientras reflexionaba sobre su situación, una idea surgió como una chispa en su mente, ¿y si su proyecto de coaching también se expandía hacia una plataforma pública? Podría compartir su historia, sus luchas y su desarrollo, y ayudar a otros en su camino hacia el autodescubrimiento. Pero eso implicaría exponer sus vulnerabilidades ante un público más amplio. La sola idea lo llenaba de incertidumbre y miedo. Ya no era solo una cuestión profesional, ahora también podría abrir la puerta a su vida personal. La posibilidad de encontrar amor verdadero se combinaba con la urgencia de compartir su viaje. Tenía que decidir si estaba listo para dar ese paso monumental hacia lo desconocido, no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida personal. Y mientras sopesaba su próximo movimiento, otra inquietante pregunta ronda su mente, ¿sería capaz de enfrentar al mundo y, tal vez, encontrar en el camino a alguien con quien compartir sus sueños? Esa búsqueda de conexión se tornaba esencial, y el desenlace de su transformación estaba destinado a ser aún más sorprendente de lo que había imaginado. La semana avanzaba, y con cada día, Eduardo navegaba por la montaña rusa de emociones que significaba liderar su equipo hacia un nuevo modelo de trabajo. La mentoría había comenzado a dar frutos, las conversaciones se volvían más profundas, las risas más sinceras. Sin embargo, su propia vida personal contrastaba severamente con el crecimiento de su entorno laboral. La soledad seguía siendo su compañera más constante. Una tarde, mientras revisaba algunos correos, notó un mensaje titulado Conexión auténtica. Era de Laura, la colega que había compartido su lucha con la ansiedad. Ella expresaba su gratitud por el espacio de mentoría, mencionando que se sentía más segura y, lo que era más importante, más conectada con los demás. Su agradecimiento resonó en Eduardo, generando una pequeña chispa en su interior, ¿cómo podía él hacer lo mismo por su vida personal? Con esa reflexión en mente, decidió explorar nuevas formas de conexión personal. El programa de mentoría le había enseñado que el verdadero crecimiento surgía en las interacciones, y se dio cuenta de que necesitaba llevar ese aprendizaje más allá de la oficina. Así surgió la idea de un pequeño grupo de conversación, algo informal donde no solo fuera él quien guiara, sino también escuchara. Evaluando sus habilidades, sintió que podía convertir esas sesiones en un balneario emocional, un santuario donde cada uno pudiera compartir historias, anhelos y, quizás, encontrar nuevas amistades o incluso algo más. Organizó la primera reunión para esa misma semana y, aunque dudaba de su efecto, el riesgo lo emocionaba. Quizás no encontraría solo apoyo y compañía, sino también a alguien que resonara con su viaje personal. Las horas previas a la reunión se sintieron eternas. Eduardo preparó el espacio cuidadosamente, decorando la sala con luces suaves y una pequeña mesa con bocadillos. Al mirar por la ventana, la vista de la ciudad iluminada por las luces de Navidad lo envolvió en una mezcla de melancolía y esperanza. Sería posible que en esta búsqueda de conexión también descubriera el amor. Cuando sus colegas llegaron, el ambiente se llenó de risas y charlas, y con cada palabra, el peso de su soledad empezó a aligerarse. Eduardo compartió su visión y presentó su idea al grupo,
invitando a todos a compartir algo sobre sí mismos. Cada relato era un tejido de experiencias humanas, con momentos de vulnerabilidad y risas que unían a todos como si fueran viejos amigos. Fue durante esos relatos que se dio cuenta de que su fortaleza estaba en su vulnerabilidad. Laura, de nuevo, abrió su corazón y habló sobre su propio camino hacia la sanación. Sin embargo, esta vez, una conexión especial se empezó a formar entre Eduardo y Ana, otra colega del grupo, quien no solo compartía su sentido del humor, sino también sus anhelos de crecimiento personal. Ella lo miraba con interés genuino, y en esos momentos fugaces, Eduardo sintió por primera vez que quizás su búsqueda personal podría tener un giro inesperado. A medida que la noche avanzaba, las risas se convirtieron en una danza de conexión emocional. Sin embargo, una pregunta inquietante asomó en su mente: ¿estaría dispuesto a abrirse completamente a Ana, dejando atrás el miedo de ser plenamente el mismo? Aquel encuentro había avivado no solo su deseo de forjar lazos significativos, sino también la ambición de compartir su historia de superación en un espacio más amplio. La incertidumbre pululaba en el aire: ¿sería capaz de tomar ese siguiente paso, exponiendo su vida ante un público que bien podría ser indiferente o incluso cruel? La respuesta a ese dilema, y cómo navegaría esta nueva faceta de su vida, parecía más cerca de llegar de lo que imaginaba. Sería su encuentro con Ana el catalizador que lo llevara a romper sus cadenas personales y encontrar amor. La transformación de su vida, personal y profesional, estaba a punto de dar un giro decisivo, y la expectativa de lo que vendría lo mantenía en vilo. La semana transcurrió y, aunque Eduardo había disfrutado de la energía emanada de la primera reunión, una nueva inquietud empezó a apoderarse de él. Las risas compartidas y las conexiones emergentes lo hacían cuestionar la naturaleza de su soledad. ¿Por qué había sido tan reticente a abrirse antes? ¿Qué era lo que realmente lo mantenía alejado del amor y de una vida más plena? Reflexionando sobre su vulnerabilidad, se dio cuenta de que había estado usando su trabajo como un escudo, protegiéndose de la posibilidad de ser herido en el ámbito personal. Impulsado por una determinación renovada, Eduardo se propuso no solo expandir su grupo de conversación, sino también implementar algunas estrategias que lo ayudaran a confrontar sus miedos. Empezó por invitar a más colegas, no solo a aquellas personas con las que se sentía más cómodo, sino también a aquellos con quienes había tenido interacciones más superficiales. Se dio cuenta de que cada una de estas personas traía consigo un telón de fondo único, historias que podrían resonar en su propia vida. En su día a día en la oficina, Eduardo comenzó a practicar la escucha activa, prestando atención a los detalles en las conversaciones con sus compañeros. Se dio cuenta de que cada pequeño gesto podía generar un impacto significativo. Por ejemplo, cuando Laura compartió un logro en la maternidad, él se mostró genuinamente entusiasmado en lugar de simplemente dar una respuesta genérica. Esa pequeña interacción condujo a una conversación más profunda sobre la importancia de estar presente en cada momento de la vida, lo que le hizo cuestionarse si él mismo estaba plenamente presente en su propio viaje. Sin embargo, la chispa de su conexión con Ana seguía sin desvanecerse. Cada interacción con ella, desde los saludos por la mañana hasta las conversaciones casuales en la sala de café, se sentía cargada de una anticipación palpable. Era un giro que lo hacía buscar sus palabras con más cuidado, recordando lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. Podría arriesgarse a ser más abierto, a compartir sus miedos y no solo sus logros. Un día, mientras revisaban un proyecto juntos, Eduardo decidió que era el momento de dar un paso. La sala estaba silenciosa, y la luz del atardecer iluminaba sus rostros. Ana, he estado pensando en lo que significa realmente conectar con los demás, comenzó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No se trata solo de compartir risas en reuniones. Se trata de ser auténtico, de mostrar quiénes somos realmente. Y tengo que ser honesto contigo, me gustaría conocerte mejor. No solo en el trabajo. La reacción de Ana fue inesperada. Sus ojos brillaron con sorpresa pero, sobre todo, con una amabilidad palpable. Eduardo, me encantaría. También pienso que hay algo especial entre nosotros. Las palabras salieron como una melodía, creando un nuevo ambiente entre ellos que parecía vibrar con emoción. A pesar de la respuesta positiva, Eduardo sintió un torrente de ansiedad. El miedo a ser herido, a ser rechazado de nuevo, comenzaba a asomar. Pero en lugar de dejar que esos temores lo ahogaran, decidió enfrentarlos. Debía ser valiente, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Comprendía que el verdadero crecimiento no solo se presentaba en la mentoría, sino en cada oportunidad de abrir su corazón. Sin embargo, mientras se catapultaba hacia esta nueva fase de su vida, una sombra de duda ensombreció su entusiasmo. ¿Estaba realmente preparado para lo que implicaba una relación? ¿Podía despojarse de su armadura emocional en un mundo que lo había desilusionado tantas veces? Estas preguntas burbujeaban en su mente, pero sabía que la única forma de avanzar era a través de la acción. De repente, la idea de recibir a un nuevo grupo en su siguiente encuentro lo aterrorizaba, y la anticipación por lo que podría surgir entre él y Ana lo mantenía en un estado de constante confusión.
En su búsqueda de conexiones auténticas, Eduardo ahora se encontraba al borde de un precipicio emocional. Sería capaz de saltar a lo desconocido, de derribar finalmente las barreras que había construido. La próxima reunión estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la posibilidad de un giro aún más profundo en su vida. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿podía permitirse la vulnerabilidad completa, arriesgándose a lo que podría ser un amor verdadero? A medida que se acercaba la reunión, los nervios de Eduardo se intensificaban. Sabía que esta era la oportunidad no solo de abrir su círculo social, sino también de revelarse en una nueva faceta ante sus colegas, especialmente frente a Ana. Había pasado los últimos días organizando la lista de asistentes y esbozando en su mente las dinámicas que quería fomentar, pero el peso de la incertidumbre no lo dejaba. El día de la reunión, el ambiente en la oficina era festivo. Las luces decorativas parpadeaban y había un aire de expectativa que contrastaba con la inquietud que sentía en su interior. Eduardo se preparó meticulosamente, revisando cada detalle. Quería que su espacio de trabajo reflejara no solo profesionalismo, sino también apertura y calidez. Sin embargo, frente al espejo, una parte de él dudaba de su habilidad para ser auténtico, para unirse a un grupo que aspiraba a ser más que colegas. Cuando sus compañeros comenzaron a llegar, se vio envuelto en un torbellino de sonrisas y abrazos. Intentó mantener la compostura, pero cada saludo parecía un recordatorio de la vulnerabilidad que estaba tratando de abrazar. Sin embargo, al poco tiempo, esto dio paso a conversaciones fluidas y risas genuinas. Observando a sus colegas disfrutar, Eduardo comenzó a experimentar un cambio interno. Aunque la ansiedad todavía lo acechaba, una chispa de conexión empezaba a encenderse en su interior. Con cada historia compartida, cada anécdota que salía a la luz, la sensación de aislamiento que había sido su sombra durante tanto tiempo se desvanecía, aunque solo fuera un poco. Más tarde, en un momento de calma en la cocina, se encontró cara a cara con Ana. La complicidad de sus miradas lo llenó de valor. Recordó su compromiso de ser más abierto, de atreverse a mostrar su verdadero yo. Ana, dijo, encontrando la valentía necesaria, me he dado cuenta de que, más allá de lo profesional, hay mucho más que compartir entre nosotros. He estado construyendo muros que me han alejado de mis verdaderas conexiones. No quiero que eso siga siendo así. La sonrisa de Ana era contagiosa y reconfortante. Eduardo, también lo siento. Me alegra que hayas tomado este paso. A veces, es difícil abrirse, pero me gustaría conocer tus miedos, tus esperanzas. Creo que podríamos construir algo significativo. Sus palabras resonaron en él e hizo un esfuerzo consciente por articular sus pensamientos, por no dejar que la ansiedad gobernara su discurso. Comenzó a compartir sus experiencias de soledad y la forma en que había dejado que su trabajo definiera su vida. Había comenzado a cuestionar sus elecciones, darse cuenta de que la autenticidad no solo era valiosa, sino necesaria. Durante la conversación, Eduardo también comenzó a notar que Ana estaba dispuesta a compartir sus propias vulnerabilidades, sus inseguridades sobre la vida personal y los sacrificios realizados por su carrera. Esa conexión lo sorprendió y lo hizo reflexionar sobre cómo había subestimado la fortaleza de los vínculos humanos. Con el tiempo, la dinámica entre ambos podía notarse en la energía de todo el grupo. Los demás comenzaron a unirse, creando un ambiente más abierto y solidario. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, un eco de duda aún persistía en su mente. ¿Era esto suficiente para cimentar una relación duradera y significativa? ¿Podría mantener la valentía de ser vulnerable cuando las emociones se tornaran complicadas? La reunión concluyó, pero Eduardo sentía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con su mente más clara y abierta, decidió no solo comprometerse con sus compañeros, sino también explorar lo que significaba abrirse a veces tan inciertas como el amor. Y así, envuelto en un mar de emociones contradictorias, se preguntó: si abre la puerta a lo desconocido, estaré listo para enfrentar lo que venga, sin importar cuán retador sea. Mientras las luces se apagaban en la oficina y los murmullos iban cesando, Eduardo se dio cuenta de que se encontraba en un camino lleno de oportunidades, al borde de un nuevo capítulo. Una pequeña nota que dijo Ana antes de irse resonaba en su mente: la verdadera conexión requiere valentía, y a veces, es en los momentos más oscuros que encontramos la luz que hemos estado buscando. Era hora de arriesgarse a ir hacia donde sus corazones lo llevaban, y Eduardo se dio cuenta de que el siguiente compromiso no era con sus colegas, sino con su propia transformación. Podría enfrentar el verdadero desafío de ser vulnerable no solo en el trabajo, sino en su vida personal. El desafío se presentaba ante él en formas inesperadas. La noche apenas comenzaba, y cada decisión lo llevaba más cerca de la autenticidad en su vida. Eduardo se despertó esa mañana sintiéndose diferente, renaciendo con la promesa de un nuevo amanecer. Había llegado el momento crucial, la decisión de abrazar plenamente su autenticidad y la conexión genuina que había comenzado a florecer en su vida. A medida que se preparaba para el día, entendía que esta transformación iba más allá de su trabajo. Era un viaje hacia el interior,
hacia el descubrimiento de la verdadera esencia de Eduardo Fernández. En su camino hacia la oficina, las luces navideñas todavía adornaban las calles, evocando recuerdos de su infancia y el sentido de pertenencia que había anhelado. Al llegar, se encontró rodeado de un ambiente vibrante. El equipo, ahora más unido y abierto, se preparaba para una nueva dinámica laboral que Eduardo había impulsado. Su propio cambio había iniciado una ola de energía positiva, y la vulnerabilidad había comenzado a cimentar relaciones más profundas. Cuando el equipo se reunió, Eduardo, con una voz clara, expresó su intención de crear un entorno donde la autenticidad y la conexión fueran el eje central. Hoy no estamos aquí solo para llevar a cabo tareas. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente y crecer juntos, afirmó. La respuesta fue abrumadora, sus colegas se sintieron valorados y motivados al ver a su líder dispuesto a ser vulnerable y humano. Esa fue la chispa que encendió un nuevo capítulo en sus vidas laborales. Sin embargo, en medio de su éxito profesional, Eduardo sabía que su vida personal lo esperaba con ansias. Su conexión con Ana había crecido en intensidad, y él sabía que era momento de dar un paso más allá. Lo que había comenzado como una amistad había evolucionado hacia una potencial relación romántica, pero el miedo a la posible pérdida todavía estaba presente. Esa noche, llenó su mente de motivación y determinación para enfrentar esa incertidumbre. Cenando con Ana, el ambiente era ligero, lleno de risas y buenos recuerdos. Sin embargo, en cada pausa, Eduardo sentía la necesidad de ser sincero sobre sus sentimientos. Fue en ese instante que la valentía se apoderó de él. Ana, he disfrutado cada momento contigo. He aprendido mucho sobre mí mismo a tu lado y siento que hay algo especial entre nosotros. Quiero explorar esa conexión de una manera más profunda, confesó. Los ojos de Ana brillaron con sorpresa y alegría. Eduardo, he sentido lo mismo. Me alegra que lo digas. A veces, las conexiones más auténticas florecen en medio de la vulnerabilidad. En ese momento decisivo, ambos se dieron cuenta de que estaban listos para construir algo hermoso juntos, dispuestos a ser abiertos y honestos entre sí. Cada miedo, cada duda empezó a alejarse al ser abordado con sinceridad, iluminando el camino hacia un futuro compartido. Mientras sus corazones comenzaban a sincronizarse en ese nuevo ritmo emocional, Eduardo se sintió realizado. La soledad que lo había perseguido había sido superada por la calidez del amor y la conexión auténtica que había buscado durante tanto tiempo. Esta relación no solo le ofrecía compañía, sino un apoyo incondicional que complementaba su crecimiento personal y profesional. A medida que avanzaron juntos, Eduardo unió su vida profesional y personal, integrando su trabajo en la cultura de conexión que había cultivado en la oficina. Comenzó a implementar acciones que promovieran la salud mental y el bienestar en el entorno laboral, motivando a otros a ser auténticos. Cada seminario, cada charla sobre autoaceptación y vulnerabilidad, fue un paso hacia el fortalecimiento de su compromiso con el bienestar de su equipo y consigo mismo. Mirando hacia atrás, Eduardo comprendió que el viaje no había sido sencillo, había sido una montaña rusa de emociones que lo había llevado a redescubrir su verdadero yo. La búsqueda de pertenencia y amor lo había transformado en un líder lleno de empatía y compasión. Ahora, en lugar de buscar la aceptación a través del éxito material, Eduardo Fernández había logrado cultivar conexiones significativas que nutrían su alma. Finalmente, Eduardo se siente íntegro y pleno, listo para afrontar cualquier desafío que se presente con la intención de seguir creciendo y aprendiendo, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal también. El amor y la conexión se habían convertido en compasiones inseparables y su viaje no había hecho más que comenzar. Esta es la oportunidad de ser parte de una comunidad que valora la autenticidad y la conexión genuina. Si disfrutaron este emocionante viaje de transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus palabras son importantes. Gracias por ser parte de esta increíble historia.